Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Orientación Meridiana. Yo soy Yumilka Carán y llegamos a ustedes gracias a la señal de Radio Televisión Educativa, canal 1081 y 81 de Claro TV, nuestro canal hermano Coral 39, Radio Educativa por la emisora 95.3 y para todo el Cibao la 106.5. Por supuesto, nuestra red de emisoras CTC. Hoy tenemos un programa que a mí me encanta, porque yo sé que a usted le va a disfrutar muchísimo. La lectura, vamos a hablar de la importancia de la lectura, de la lectoescritura, de la lectura comprensiva, adentrarnos en ese mundo tan maravilloso de los libros. Y yo quiero que cada uno de ustedes me acompañen. Vamos a hablar un poquito de lo que es la lectura comprensiva. En primer lugar, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, donde el lector necesita reconocer las letras y las palabras para terminar construyendo un mensaje, que posteriormente será procesado y entendido. Por otro lado, la comprensión lectora es el proceso de entender lo que se lee, atendiendo a la comprensión global del texto y también al significado de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando leemos, activamos la capacidad de comprender y aprender las ideas relevantes de un texto relacionadas con los conceptos, ya que tienen un significado para el lector. Ahora bien, cuando leemos, no siempre se comprende el mensaje que el texto desea transmitir, o incluso puede llegar a entenderse de forma equivocada. En términos generales, podemos entender la lectura comprensiva como la modalidad o actividad de lectura que persigue la comprensión general del texto. Las actividades de lectura comprensiva ayudan a reflexionar sobre el texto que ha sido leído y ayuda a facilitar su comprensión. Nosotros vamos a seguir con más de la importancia de la lectura, de la importancia de los libros, de adentrarnos en esos mundos maravillosos que nos traen cada uno de los libros. Luego de una pausa, regresamos con más de Orientación Meridiana. No se nos mueva. Evita usar el celular mientras cruza la calle, ya que reduce el enfoque de visión mientras mensajea o realiza cualquier actividad en este aparato, pues son unos segundos donde necesitas la máxima concentración por si tienes que reaccionar ante situaciones imprevistas. Si hablas o escribes con tu móvil, detente en un lugar seguro de la acera. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones que realiza el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje para maximizar sus resultados positivos, promoviendo una educación integral, minimizando el fracaso y la deserción escolar. Entre ellas podemos citar la planificación de las clases, la evaluación de procesos y resultados, implementar estrategias de motivación y enseñanza, incentivar el trabajo cooperativo. Atender a cada alumno de manera individual de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples. Guiar el proceso de aprendizaje propiciando la autonomía de los estudiantes, promover el aprendizaje significativo, implementar nuevas tecnologías, mediar en los conflictos, incentivar el diálogo, el respeto y la colaboración y autoevaluarse. Mami, si me abrazas mucho, me enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a hacer muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y NAIPI, Quisqueya empieza contigo y DIGEPEP. ¿No entiendes lo que lees? Aquí te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión lectora. Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a poco mejores la comprensión. Te recomendamos que leas temas que te interesen, así no te aburres. Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial.
Luego lee textos más especializados. Alterna la complejidad del lenguaje, así aumentarás tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste. Recuerda, la lectura es conocimiento. Lectura y escritura. El lenguaje es un instrumento de codificación, un sistema de signos que describe el mundo y permite que nos apropiemos de los objetos al conocer sus características y atributos. El lenguaje nos ofrece la posibilidad de nombrar las cosas, transitar el mundo, describir atributos, identificar y distinguir de otros objetos, ya sea en la sociedad o en la naturaleza. Incluso nos permite explicarlo para movernos en la realidad. Como parte del lenguaje, la lectura y escritura nos permiten conocer, experimentar y aprender, potenciar nuestro desarrollo, eficiencia y eficacia en el mundo. Sin el lenguaje no podríamos relacionarnos con otras personas. La interacción es vital para aprender de nuestros errores y aciertos. Es experiencia que se traduce en conocimiento, la cual facilita la adaptación y nos permite sobrevivir, incluso alcanzar el éxito o resolver y enfrentar los problemas. Además, nos permite modificar, actuar y transformar la realidad. El vínculo que la lectura y escritura forman a través de la interacción con el lenguaje se realiza sobre la base de los conocimientos adquiridos, permitiendo la convivencia y el logro de acuerdos para intervenir y cambiar al mundo. Es decir, el lenguaje nos ayuda a identificar, distinguir, explicar y conocer nuestro entorno para apropiarnos del mundo, mientras que la mancuerna lectura-escritura nos da acceso a las experiencias, aprendizajes, lecciones y datos, útiles para la toma de decisiones y la eficiente y eficaz solución de los problemas. Tales capacidades permitidas por el lenguaje son aumentadas al fijar o capturar ese lenguaje mediante la escritura, y la habilidad de la lectura para acceder a ese soporte. La escritura permite guardar las experiencias, las habilidades, los saberes, las reflexiones, las dudas, las emociones de los seres humanos en diversas circunstancias. Permite también almacenar ideas, conclusiones y decisiones. No leer y no escribir equivale a estar marginado de la cultura y en general del mundo. Es por ello que diferentes países y sociedades valoran los procesos de lectura y escritura y hacen un esfuerzo para que sus jóvenes aprendan, aprecien y desarrollen su capacidad lectora y su habilidad para expresarse de forma escrita. Lectura y escritura. Interesantísimo material ese que hemos presentado sobre la lectoescritura. Yo soy una firme creyente que definitivamente los libros pues nos abren las puertas a nuevos mundos y nuevas oportunidades. Y para continuar pues con informaciones interesantes sobre la lectoescritura, se encuentra con nosotros Inmaculada Rojas. Hola Inmaculada, bienvenida a Orientación Meridiana. Muchas gracias por invitarme y permitirme compartir este tema con ustedes. Cuéntanos de qué se trata la lectoescritura y a partir de qué edad empieza este proceso en los niños. Bueno, la lectoescritura no es más que la habilidad de leer y escribir. Es todo un proceso que inicia a partir de 3 a 6 años. Es un proceso sumamente interesante en el que el maestro pone mucho énfasis en esta parte. Y no podemos olvidar que la lectura y la escritura son dos procesos que deben de ir de la mano, que van estrechamente conectados. ¿Cómo nosotros logramos hacer esa integración de pasar al lenguaje oral y conectarlo con ese lenguaje escrito? No es tanto pasar de uno a otro. Hay muchos métodos que se utilizan en la lectoescritura. Por ejemplo, uno de ellos es una palabra generadora y a partir de esa palabra comenzar a motivar la escritura y el lenguaje también. Hay otros que se basan principalmente en sílabas, comienzan a trabajar en sílabas. Otros métodos
métodos que se utilizan también es la parte de trabajar primero con las vocales y luego trabajar con las consonantes, unificándola y demás. Pero no es de pasar de uno a otro, sino que deben de ir estrechamente conectados, es paso a paso. Porque a medida en que yo le leo un cuento a mi hijo, estoy despertando esa motivación a descubrir las letras, a que comiencen a dar ese sentido que tiene verdaderamente nuestro lenguaje. ¿Y cómo podemos nosotros realizar en la casa este incentivo? Tú mencionabas que es importante leerle a los niños. ¿Desde qué edad es lo más recomendable? Bueno, hay que leerle desde que esté en nuestro vientre, colocarle audiolibros, hablarle, ponerle música. Esto ayuda muchísimo, está ya científicamente comprobado. Este método de la lectoescritura, hay padres que lo toman de manera muy intensa y debemos de tener cuidado. Ay, mi hijo a tal edad no sabe escribir su nombre, o todavía no sabe escribir, o no sabe leer. No, es un proceso y cada niño aprende de manera diferente. Por tanto, no debemos de forzarlo, sino que ellos comiencen por medio de juegos, por medio de imágenes, por medio de cantos, por medio de, hay muchos juegos, Scrabble, rompecabezas, que podemos fomentar, porque a medida de que me van escuchando, voy pronunciando las palabras correctamente, el niño va a comenzar a interesarse. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces queremos que el niño vaya a nuestro tiempo. Y en muchas ocasiones no es ni siquiera nuestro tiempo, sino al tiempo del amiguito, del hijo de mi amiga, y creamos una especie de competencia que lo que provoca es frustración porque cada niño tiene un ritmo distinto. Así es, en los padres, mira, el hijo de fulanita sabe leer y tiene la misma edad que tú. No, pero tienen procesos diferentes. Entonces debemos de cuidar mucho esa parte para no crear, como tú dices, que el niño comience a frustrarse, no quiera leer, no quiera hablar, tenga miedo a equivocarse por temor a que no está en el mismo nivel que su compañero. Eso tiene tanta influencia que se toma en cuenta hasta el lugar en la familia que ocupa el niño, si es el primer hijo, si es el segundo hijo, porque hay muchas variables que inciden a la hora del desarrollo del niño. Entonces los padres a veces tienen un primer hijo que habló al año y medio, que puede reconocer los colores, y esperan que si tienen un segundo sea igual. Sin embargo, el proceso del niño es completamente distinto. Así es, los procesos son sumamente diferentes, incluso los niños son totalmente diferentes. Por eso te decía que hay que tener cuidado y es bueno siempre ir de la mano del docente. ¿Qué están trabajando en la escuela? ¿Están trabajando con colorear? ¿Están trabajando con reconocer las vocales? Y no llevar como esa parte de competencia, llevarlo a su ritmo, que tú debes de saber. Y si no lo sabes, pues más adelante iremos desarrollándolo. Claro, hay niños que a muy temprana edad pueden reconocer imágenes a mi hijo, por ejemplo, le pasaba que él reconocía la imagen del periódico. Cuando él veía ese símbolo, decía, está el periódico. O de las cosas que ellos utilizan comúnmente o que comen, la marca de la galletita, pueden distinguirlo por las imágenes. Esto se utiliza también a la hora de nosotros pues ayudarlos en este proceso. Por supuesto que sí, por eso se recomiendan utilizar en esa edad libros ilustrados para que el estudiante, el niño, vaya creando esa conexión de la imagen con las letras. Yo recuerdo que a veces mis hijos decía la palabra debajo y la imagen arriba. Ay, se la sabían rapidísimo porque la imagen conectó. Asociaban. Exactamente, y el cerebro forma una parte importante en este proceso. Por tanto, por eso te decía, hay que ir fomentando la parte de leerle en el periódico, comprarle libros que lo tengan en casa, que vayan manipulando a medida que van viendo la E y van viendo las letras que aparecen en los dibujos animados. O vemos en la calle, no sé si a ti te pasó, que mis hijos cuando empezaron el proceso de lectura, pasaban por la calle y decían, ahí dice tal cosa. Sí. Y comenzaban a leer todas las vallas. Mi sobrinito, por ejemplo, dice,
mira, ahí dice helado. Y ahí no decía helado, pero él sabe que es la heladería. Entonces, Claro. ¿cómo comenzamos por medio de las imágenes a ir asociando el lenguaje? Cuando los niños ya pues tienen establecido el proceso de la lectura, es una parte que no podemos dejar de lado, es la comprensión de esta lectura. Porque en muchas ocasiones vemos que en la medida en que van avanzando de curso, pues aumenta todavía más lo que es la carga escolar. Sin embargo, si ellos no han logrado dominar en la edad concreta del proceso de lectoescritura, que yo creo que no termina nunca realmente, no pueden hacer trabajos en materias que se dirían, pero no, es que la matemática no tiene nada que ver con la lectura. Sin embargo, a la hora de resolver un problema, si no tienes lectura comprensiva, porque sepas mucha matemática, igual no lo vas a poder hacer. Así mismo es, como tú decías, es un proceso continuo. Bueno, se trabaja totalmente diferente, pero es un proceso continuo que debemos de seguirle trabajando. Cuando no se trabaja adecuadamente, vemos que hay dificultad con la comprensión, hay dificultad con la organización de las ideas, hay dificultad grave con la ortografía. Por eso es tan importante que el maestro haga énfasis en este proceso. Ya más adelante comenzamos a ver un estudiante, un niño, un joven que comienza a organizar mucho mejor las ideas, a comprender, a reflexionar, sobre todo a ser empático, a reconocer todo lo que tiene en su medio ambiente y relacionarlo. Y ya más adelante vemos jóvenes que comienzan a trabajar con la investigación, a trabajar con cultura general. Entonces la lectura es riquísima y es un proceso continuo. No es ya yo sé leer y escribir y ahora. Bueno, ahora comienza el amor por la lectura, el amor por los libros, disfrutar cada una de esa lectura. Y uno de los procesos más hermosos es cuando ya tú logras escribir a partir de lo que lees. Eso es importante. Yo sé que en las escuelas pues se incentiva a que los niños puedan realizar precisamente estos procesos cuando se le pide que saquen el argumento de un libro, que puedan decir de qué se trata la historia que han leído. Sin embargo, nosotros los padres de hoy en día, y creo que los maestros de hoy en día tienen un gran reto, y es el hecho de que estamos viviendo en un mundo digitalizado, donde en ocasiones, en vez de fomentar quizás esta lectura y esta investigación, los niños se sienten más a gusto audiovisualmente porque están más acostumbrados. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo lo manejamos? Mira, la pandemia vino a enseñarnos que la tecnología es nuestra aliada y sin ella todo se hubiese paralizado. Conocemos todos un Zoom que antes no se usaba. Y bueno, yo desconocía del Zoom y en pandemia descubrimos un montón de estrategias que continuamos utilizándola. Como tú dices, tenemos un alumnado en que ya no quiere solamente contestar preguntas. Tenemos ya un alumnado inquieto que necesita ver, que necesita palpar lo que está leyendo. Normalmente en actividades de lectura yo le pongo muchas actividades digitales en las que ellos puedan elaborar un cómic acerca de lo que han leído, pero utilizando tal y tal plataforma que la conocen hasta mejor que el maestro. Así Entonces, es. Le presento diferentes plataformas que puedan utilizarlo, las diapositivas, que hay muchísimas ya estrategias que el maestro debe ir estudiando para mantener a nuestros estudiantes interesados. Otra de la forma es que sea lúdica, la lectura es divertida. La lectura no es, te portaste mal a tu cuarto. No, la lectura es un disfrute, no un castigo. Entonces vemos a que ahora últimamente lo están viendo como un castigo. Ay, me toca leer. Entonces, hacerlo divertido. Por ejemplo, nosotros vimos el libro de Oscar Wilde, de Junot Díaz, La maravillosa vida de Oscar Wilde. Y para finalizar hicimos un rally donde tenían pistas, donde conectaban libros de la misma época, en donde ellos corrían, en donde armaban bloques con bloques, estructuras relacionadas con el personaje.
Al final, esos chicos estaban contentísimos Me y imagino. pudieron ahí conectar un montón de análisis por medio del juego, por Claro. lo lúdico, por lo divertido. Y esa es la forma que los maestros debemos demostrar la lectura. Súper incentivados porque es precisamente eso. Entonces, lo aburrido no es el libro ni la lectura, es la forma quizás en cómo se lo estamos presentando. Nosotros comentábamos fuera de cámara que todavía se están utilizando pues muchos clásicos para que los niños dentro del currículum escolar puedan leer y accederlos. Desde un punto de vista estamos de acuerdo en que es necesario conocer los clásicos, pero también vemos por otro lado cómo podemos motivar a estos niños a leer esos clásicos cuando el lenguaje es incluso completamente diferente al que utilizamos hoy en día. Y el tema no necesariamente tiene que ser del interés de lo que ellos están viviendo hoy. Mira, los clásicos son sumamente importantes porque son esos libros de orígenes nuestros, son nuestras bases, pero debemos de tener cuidado de no matar el interés del estudiante por medio de los clásicos. Hay diferentes formas, por ejemplo, nosotros utilizamos ese clásico o esa lectura como esa lectura, pero debe de ir acompañada por el maestro. Se leen juntos. Es decir, tú no entiendes esta palabra, qué recurso utilizó, cómo se dice hoy en día. Es decir, lleva actividades en el que el estudiante va acompañado por el maestro. Ahora bien, hay una etapa en que el estudiante debe de tener su propia elección. ¿Por qué? Porque yo tengo una niña que le interesa muchísimo las novelas románticas, pero al varón lo que le interesa es la aventura. A otros lo que le interesan es solo la ficción, otros libros históricos porque le gusta la historia y ver qué pasó en ese momento. Entonces, debemos de tratarlo por etapa. No es que vamos a dejar a un lado los clásicos, pero sí deben de ir con un acompañamiento. No es, léelo en tu casa y luego prepárame un argumento, que normalmente lo buscan de internet. Sí. Entonces, acompañarlo, conversar con ello, establecer diferencia entre el lenguaje de esa época y el lenguaje nuestro, ponerle actividades de hacer comparaciones y demás para que sea una actividad motivadora, más que tratamos ahí de conectarlo, pero también que vemos ahora. Por ejemplo, en literatura nosotros vemos las generaciones, la generación del 98, los movimientos literarios, y yo le decía, ¿cuáles son las generaciones ahora? La generación Z, oh sí, esa es la X. Ahora, en la escritura, ¿habían generaciones en esa época? Entonces ya comienzan a interesarte. ¿De cuál lado eras tú? ¿Del lado de la generación del 98 que defendían a España? ¿Tú defiendes ahora los derechos de tu pueblo? ¿O era de esos poetas que solamente era escribir el amor, como el modernismo? Entonces, cada uno de ellos comenzó a identificarse. Es decir, es aterrizarlo al diario vivir, a lo que ellos están palpando ahora. Cuando vemos niños que están interesados en empezar a escribir, tú mencionabas los cómics y eso es algo que definitivamente ya no es exclusivo para los chicos. Las chicas también hay muchas interesadas en todo lo que tiene que ver con este aspecto. ¿Cómo los motivamos a que ellos puedan hacer sus propios relatos? Porque es una forma incluso de conocer cómo están sus pensamientos, de cuáles son sus intereses. Mira, por eso te decía que la lectura y la escritura deben de ir conectadas. Yo no puedo decirle a uno de mis estudiantes, escribe un ensayo. Ajá, ya yo escribí, ya yo leí ensayo, ya yo analicé ensayo. Ya yo averigüé lo que es una tesis, lo que es un argumento, un contraargumento y una investigación. Y a partir de eso, ya comenzar a escribir. Porque muchas veces escriban una poesía. Sí. Ajá, pero y ya comenzaste a trabajar acerca de los recursos literarios que puedo utilizar, los temas que le interesan. Investigó un poquito acerca de estos temas. Entonces es muy importante crearle esa base de lectura primero y de análisis para luego llevarlo a escribir. Siempre es propicio dar más de una actividad para trabajar. No es simplemente de este texto van a hacer un cómic, pero yo no sé dibujar, pero a mí no me gustan los cómics, pero tengo 3 opciones y mis estudiantes dicen, me encantan los cómics, voy a elegir la una. Pero el otro dice, no, yo voy a trabajar, déjame ver,
Voy a trabajar con análisis y argumentos, o voy a trabajar con hechos y realidades, voy a trabajar con comparaciones, y te abres un abanico de opciones. Esto ayuda a que el que no sabe escribir no se sienta, o el que no sabe dibujar, o el que no sabe mucho de tecnología. Y así vamos desarrollando todas esas habilidades en ello. Por ejemplo, nosotros leemos el libro de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, y es un libro donde todos terminan al final sufriendo o muertos. Y yo le digo, cada uno elija un personaje. Y va a escribir una poesía que se llama Un grito de dolor. Cada uno está sufriendo. ¿Cómo se sentirán esos personajes? Y te digo que los resultados me sorprendieron. Uno tomó la madre, uno tomó la novia, uno tomó el novio, y comenzaron a escribir y a sentirse empático con el personaje. Si me pasa eso a mí, ¿cómo yo me sentiría? Si me deja mi novia en plena boda, ¿cómo yo reaccionaría? Entonces, hay muchos puntos en la lectura que podemos tomarlo como base para la escritura. Que ellos se sientan identificados, que se sientan libres, que si quieren sentarse en una esquina del curso a escribir, pues a mí me encanta verlo porque están buscando su espacio. Claro. A mi hijo se pone unos audífonos y comienza a leer, y yo le digo, oye, ¿tú estás leyendo? Sí, a mí me gusta leer con música. Entonces debemos de conocer los intereses de los jóvenes, y está leyendo, y le pregunto y sabe lo que me dice, es decir, que está comprendiendo. Entonces mi forma de aprender no es la suya. Claro. Por eso debemos ir conociendo estos procesos de la juventud para ir acorde a sus intereses. ¿Qué habilidades desarrolla la lectura? Bueno, hay un montón de habilidades. Tenemos ciudadanos críticos, empáticos, porque se van identificando con lo que vive ese personaje. Reflexivo, porque vemos que van reflexionando, analizando. Vemos que nos ayuda también muchísimo en la parte de organizar nuestras ideas. Muchas veces le digo, cuéntame, ¿qué tú quieres expresar? Y tienen tantas ideas sueltas, desorganizadas, que se le hace difícil. Entonces organiza mejor sus ideas. Y en la comunicación también es sumamente importante. El estudiante habla con más seguridad, tiene un contexto de cultura general, porque si leyó, por ejemplo, El niño del pijama de raya, o si leyó Ana Frank, va relacionando lo que pasó con los judíos, con los nazis. Si leyó La fiesta del chivo, entonces puede hablar de esa época, aunque sabemos que tiene mucha ficción, pero van desarrollando quién era Antonio de la Maza, quién eran esas personas que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Entonces, es un sinnúmero, tanto en la escritura, en la comunicación, en la parte ya integral del ser humano. La lectura tiene un sinnúmero de beneficios. Promueve también lo que es la curiosidad, porque en muchas ocasiones tú mencionabas a Federico García Lorca, y te cuento que me pasó, producto precisamente de los libros que teníamos que leer sobre él, pues ya te interesa el personaje. Entonces tú quieres saber cuál fue su vida, por qué escribió lo que escribió, la biografía, el contexto que había históricamente, socialmente, en el momento en que se produjeron esos libros. Y eso te motiva a seguir investigando sobre el escritor, sobre la historia. Todo eso es parte de ese aprendizaje tan rico que tenemos y vemos en el mundo de los libros. Así mismo, y todo va a depender de la forma en que lo presentes. Si vas a trabajar con Lorca, háblale de Lorca, ¿quién era? Yo comienzo esta lectura de Bodas de Sangre, de que había un señor sentado en España y viene un periódico y se le atraviesa en los pies, y él lee el periódico y dice, mujer deja a su novio plantado en la boda. Y ahí dice, pero de esto puede salir una obra de teatro, y comencé a escribir. Entonces, primero conozco al autor. ¿Quién es el autor? Si hablo, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, pero no es de aquí. ¿Cómo pudo escribir esta historia nuestra? ¿De dónde era? ¿Cuáles eran sus temas? Y después que yo conozco un poquito al personaje, al autor, eso me va a ayudar. Pero yo quisiera leer otro libro de él. ¿Qué otro libro ha escrito? Entonces no me encasillo en Bodas de Sangre, sino que me doy oportunidad
a ver ese abanico de obras. Y hacemos precisamente también esa conexión con el audiovisual, con la parte que ellos ya sí se sienten más cómodos, y podemos utilizarlo incluso para motivarlos a que puedan leer, como tú dices, otras obras de ese mismo autor o de otros autores. Así es decir, que padres lean con sus hijos. Vamos a soltar todos un poquito los teléfonos, vamos a llevarlo a las bibliotecas, no solamente a las tiendas, vamos a ver los diferentes libros que aparecen, vamos a hacer tener libros en la casa que los chicos puedan tocar, no necesariamente adorno. Al lado de ese adorno yo conozco 2 libros, porque quizá él está ahí, no está haciendo nada y agarra el libro y comienza a mirarlo y a ojearlo y hasta se interesa y lo lea. Entonces vamos a hacer libreros en sus cuartos, vamos a utilizarlo en la casa, vamos a leer con ellos, llevarlo a biblioteca, vamos a enamorarlo de la lectura, porque los beneficios son incalculables. Y vamos nosotros a predicar con el ejemplo, porque me imagino que a ti también te habrá pasado, si ellos te ven leyendo, te preguntan, ¿qué estás leyendo? ¿Y de qué se trata lo que estás leyendo? Entonces es una manera de tú decirle, sí, mira, yo estoy leyendo, a mí me gusta, quizás a ti también te pueda gustar, dale una ojeadita. Así mismo es, no se predica sin el ejemplo, y no solamente los padres, los maestros también. Muchas veces yo le digo, ay, yo estoy leyendo y me emociono, estoy leyendo el libro Desde el jardín, que lo escribió la hermana de las hermanas Mirabal. Es hermosísimo. En ese libro comienzan las etapas de ello y me emociono. Miren, a mí me encantó ver y yo pude descubrir y yo pensaba, es decir, llevarlo a una reacción. ¿Y qué tú piensas de eso? ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo este personaje? Entonces, también podemos motivarlo viendo la película con ellos. Después que terminemos de leer el libro, vamos a ver la película. O hasta viceversa. Sí. Vamos a ver la película. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál te gustó más? ¿Y qué tú crees que le faltó a la película que tiene el libro? Entonces, todos esos puntos de motivación son sumamente importantes, tanto en la escuela como en el hogar. Sí, definitivamente es así. En muchas ocasiones tú ves la película y siempre sabemos que si viene de un libro, el libro tiene mucho más información, tiene una riqueza de detalles que no se puede plasmar siempre en un contenido de 1 hora y media, 2 horas. Nosotros queremos agradecerte muchísimo, Inmaculada, el haber estado aquí, el compartir pues tu experiencia y esos puntos claves que realmente necesitamos a la hora de poder motivar a nuestros hijos para que se adentren en la belleza y en la riqueza que es ese mundo de la lectura. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más del contenido de Orientación Meridiana tras la pausa, así que les invitamos a que se queden ahí. Evita usar el celular mientras cruza la calle, ya que reduce el enfoque de visión mientras mensajea o realiza cualquier actividad en este aparato, pues son unos segundos donde necesitas la máxima concentración por si tienes que reaccionar ante situaciones imprevistas. Si hablas o escribes con tu móvil, detente en un lugar seguro de la acera. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Hola, padres, madres y tutores. Soy Yonasca de los Santos Pérez. ¿Se han preguntado qué aprenden los niños y las niñas del nivel inicial? Ponte cómodo, te lo voy a contar. Cada día en el nivel inicial se realizan diferentes actividades. En esta ocasión les presentamos 3 de ellas. Las actividades de encuentro de grupo se refieren a un momento donde la docente actualiza el calendario, el estado del tiempo, además de que se propicia diálogos que favorecen el desarrollo de la comunicación. Una parte muy importante del encuentro de grupo es la lectura de cuentos, ya que los niños y las niñas que a diario se les lee despiertan el interés por la lectura, mejoran su capacidad de concentración, la imaginación y su memoria.
Las actividades de grupo pequeño se enfocan en el trabajo personalizado con los niños y las niñas, atendiendo así al fortalecimiento de las habilidades y oportunidades de mejora de cada uno. Las actividades de grupo grande les permiten a los niños y las niñas desarrollar su autonomía y trabajar en equipo, además de que favorecen la escritura, fomentan la creatividad y las destrezas de pensamiento. La actividad grupal es uno de los momentos en el que los niños y las niñas del nivel inicial desarrollan la sensibilidad por las artes plásticas. Expresan sus emociones, pensamientos e ideas mediante su cuerpo y el uso de instrumentos para crear o reproducir sonidos, movimientos y formas. Les permite reconocer las diferentes posiciones. La actividad grupal también favorece la comprensión del significado de los cuentos que escuchan. Como madre me siento súper feliz, ya que mi niña tiene la oportunidad de regresar nuevamente a la escuela, gracias al Ministerio de Educación. Por eso estamos aquí, para invitarle a ustedes, madres, padres y tutores, que se motiven a mandar a sus niños y niñas al regreso a clases. Les exhorto a todos los padres a que traigan a sus niños a las escuelas, a clases alegres y seguros. Por estas y mucho más razones, invitamos a las familias dominicanas que en este año escolar vayan de la mano con sus hijos e hijas al centro educativo para que sean parte de esta maravillosa experiencia. Regresamos a clase alegre y seguro. Aprende lo que es el verdadero amor. No es amor si te da miedo ser quien eres. No es amor si duda de tu capacidad intelectual. No es amor si constantemente duda de tu palabra. No es amor si te traiciona. El nombre de esto es abuso y violencia, y te mereces amor. Hay vida fuera de una relación abusiva y tortuosa. Créeme. Respeta el límite de velocidad. El exceso de velocidad es uno de los principales factores de muerte y lesiones severas en caso de incidente vial. No olvides moderar la velocidad según las condiciones climatológicas y de la vía. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Nosotros continuamos con más del contenido de Orientación Meridiana. Este ha sido un programa pues que hemos querido dedicar a la importancia de la lectura. Estuvimos hablando con Inmaculada Rojas en una entrevista sin desperdicios de la importancia de motivar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que puedan leer, para que utilicen los medios que estén a su alcance, bien sean medios digitales, los libros, todo lo que puedan, para utilizarlos a su favor, para que puedan motivarse a leer un buen libro. Puede ser un cuento, una poesía, una novela, que elijan el género que más les interese, pero que definitivamente lean, porque los conocimientos los obtenemos a través de la lectura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra compañera Katiuska Suárez? Ella nos va a contar un cuento, precisamente hoy en Orientación Meridiana, que hemos estado hablando de la lectura. Adelante. Bienvenidos a tu sección Conectando. Katiuska Suárez te acompaña y me gustaría que habláramos un poco sobre qué hay detrás de todas esas conductas que son inapropiadas a nuestro juicio y a lo que son las normas, ¿no?, de la sociedad. ¿Qué hay detrás de un abuso de género? ¿Qué hay detrás de una violencia de género? ¿Qué puede haber detrás de un suicidio? ¿Qué hay detrás de aquel hombre que sale a la calle dispuesto a matar por un celular? ¿Qué hay detrás de aquella persona que ya no respeta la vida del otro? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay una sociedad que le ha dado permiso a algunos
de que sus antivalores vengan y llenen el espacio de todos los valores que en familia, en casa deben iniciar. Hay detrás, quizás, y en muchas oportunidades, personas que han vivido a raíz de esto mismo, de una carencia de familia, de hogar, de educación de casa, han vivido experiencias traumáticas. Señores, hay gente que a los 3 años es tocada. Y que esa persona a los 3 años, sea hembra o varón, que fue tocado, no se atrevió a decírselo a su mamá y a su papá. Y vivió con eso toda su vida. Y aprendió que ser agredido era parte de su vida. Aquel que se suicidó, quizás intentó acercarse en algún momento buscando ayuda a sus padres, a un amigo, y no recibió nada a cambio. Pueden haber muchas situaciones, no estoy justificando porque conductas de esta forma no tienen justificación, pero sí puedo asegurarles, porque lo he vivido en consulta, que detrás de aquellos monstruos hay personas que han vivido una experiencia negativa. Señores, yo le voy a decir algo un poquito delicado. ¿Y el celular? ¿Y las tabletas? ¿Y el internet? Que ha aislado a nuestros jóvenes de la sociedad, que los está convirtiendo en antisociales. Usted va a una reunión donde tú ves 2, 3, 4 adolescentes y ni siquiera están interactuando entre sí. Tú ves familias que se van al interior y los hijos atrás, cada uno con un audífono. Aislados. Entonces vivo aislado de la sociedad. Entonces no hay manera de que después tú quieras que esa persona sea capaz de amar, de valorar, de respetar, porque no lo aprendió. No aprendió a hacerlo. Entonces esto no tiene que ver ni con dinero, o sea, ni con clase social, ni con que seamos o no seamos profesionales. ¿Saben con qué tiene que ver? Con familia, con hogar, olor a hogar, valores, comunidad, mamá, papá, hijos, diálogo, escucha, amor, respeto, ejemplo. Es con eso que tiene que ver. Entonces, ¿cómo tú saneas una sociedad? ¿Cómo tú la saneas? Dándole educación, sí, es verdad, pero si no le da valores, lo puede, pueden ser letrados, lo puede poner como tú quieras, pero no va a haber nada en este corazón. Y este desamor y esta falta de familia, de fe, de amor y de compromiso nos está hundiendo. ¿Tú quieres que esto siga así o quieres tú ser parte del cambio? Te invito a hacerlo y a seguirme en todas las redes sociales como Amar lo que tengo. Visita mi website katiuskasuarez.com y puedes escuchar mis podcasts en Spotify y en Anchor. Hasta la próxima entrega. Y alguien que siempre nos trae pues un aprendizaje de informaciones importantes de la vida del mundo educativo es nuestra compañera Patricia del Jesús. Adelante, Patricia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. El Servicio Nacional de Salud ha evaluado a más de 24,000 usuarios a través del programa hospitalario para la detección oportuna del cáncer de mama, cérvico, uterino y próstata, implementado junto al Seguro Nacional de Salud, SENASA, y la primera dama Raquel Arbaje. De estos usuarios, 12,063 han sido captados durante operativos en los que el SNS ha llevado a las unidades móviles a más de 80 sectores e instituciones en todo el territorio nacional, con el objetivo de acercar servicios de salud a la población. El programa hospitalario para la detección oportuna de cáncer de mama facilita el acceso de los ciudadanos a exámenes de laboratorio, estudios de imágenes, hospitalización en los casos que lo requieran, procedimientos médicos, consulta ginecológica y de oncología, así como tratamiento de acuerdo con el caso. En otra información, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT,
y Huawei Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad de capacitar a funcionarios gubernamentales y jóvenes dominicanos que desarrollan sus labores en áreas relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación TIC. El pacto, rubricado por los titulares de ambas entidades, Franklin García Fermín y Wan Wei, establece la ejecución del programa Plan de Desarrollo de Talentos, a través del cual se dotará de capacitación y formación en aspectos relacionados con el desarrollo, investigación e innovación de las TIC, así como colaboraciones conjuntas para realizar intercambios con otras entidades públicas y privadas. El documento también contempla la creación de una academia perteneciente a Huawei con el objetivo de crear un puente entre la industria TIC y la formación profesional e impulsar oportunidades de empleos para talentos certificados. Cabe destacar que esta acción incluye también plataformas de aprendizajes y cursos de acción para entrenadores y también para otros usuarios. Hasta aquí el resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, por esas informaciones que nos traes cada día para mantenernos pues al tanto del mundo educativo. Nosotros, amigos, tenemos que decirle hasta pronto porque ya tenemos que despedirnos, pero no sin antes dejarles la invitación abierta para que vuelvan y se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Orientación Meridiana. Gracias por su compañía.